pide un usuario de YouTube que explique si el relato de la Biblia en Génesis 2, que describe cómo fue creado el hombre, es literalmente como se describe o sencillamente es una historia fantasiosa. ¿Por qué alguien pudiera pensar y afirmar que la historia de la creación del hombre puede ser fantasiosa? Esto se debe a que hay una tendencia común entre muchos racionalistas de igualar los relatos bíblicos con mitos paganos, porque es a saber que existen historias de la creación del hombre alternas al Génesis, que mantienen una similitud, como es en el caso de la epopeya del Gilgamesh, donde también se describe la creación de un hombre y en lugar de hablar de Adán se menciona a Enkidu, un héroe. Y esta semejanza, junto con otras, supuestamente demuestran que la Biblia copió y adoptó estas historias mitológicas. Pero veamos si el relato del Génesis sobre el origen del hombre tiene más matices fantasiosos que científicos. Podría señalar 3 descripciones relevantes que no se deben de ignorar en el relato bíblico de la creación del hombre. Número 1, los elementos químicos que componen el cuerpo. Número 2, la doble naturaleza del hombre. Y número 3, la moralidad. Analicemos cada una de estas descripciones. En primer lugar, los elementos químicos que componen el cuerpo. En Génesis 2:7 nos dice el relato que el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Y en el siglo XX se ha concluido de una manera empírica que los elementos químicos que están en el cuerpo humano, la mayoría de ellos se encuentran en el polvo de la tierra. Cuando estamos hablando de calcio, sodio, magnesio, manganeso, potasio, fósforo, etc., sabemos que en la época en que se escribió el Génesis no existía la nanotecnología para aseverar que el cuerpo contenía los elementos que existen en la tierra. Sin embargo, el autor del Génesis acertó en un 100% en describir parte de la constitución física del hombre. En segundo lugar, la doble naturaleza del hombre. En el mismo versículo 7 del capítulo 1, dice que Dios sopló en la nariz del hombre y éste vino a ser un alma viviente, completando Dios la parte espiritual del ser humano. También sabemos que una parte de nuestro ser es espiritual, no todo es fisiológico, sin entrar claro en terminología. La parte del ser humano que es espiritual es el psique, la mente, las emociones, aquello que no es tangible, pero sabemos por experiencia que es real. Y en tercer lugar, la moralidad. Génesis describe que una vez creado el hombre, éste tenía una capacidad moral, la cual nos permite a los seres humanos diferenciar y escoger. Por tanto, intrínsecamente un libre albedrío. Se le presentaron al hombre en este relato las 2 opciones del bien y el mal junto con sus consecuencias. Hasta el día de hoy sabemos que la dimensión moral solo existe en el género humano. Los animales y las plantas no tienen una conciencia moral. Así que al analizar este relato de cómo fue creado el hombre, podemos ver una descripción biológica, psíquica y axiológica.
¿Le suena a usted esto como fantasía? ¿Hacia dónde nos apunta el contenido de este relato? ¿A la mitología? Más bien, tal descripción es científica y racional. Por tanto, concluimos que no puede ser el libro de Génesis una fantasía y por ende tampoco la Biblia, sino que podemos inferir que la Biblia es bastante racional.